Hoy vamos a reaccionar y a comentar algunos de los vídeos que rondan por internet que nos pueden ayudar a comprender muchas cosas. Si te interesa, acompáñame. Saludos a todos, os habla Carlos Velasco, soy profesional de la poda en altura y creador del sistema CV de poda y tala en altura, basado en la experiencia y en el conocimiento del uso de los materiales, porque cuanto más conoces, menos necesitas y mejores resultados obtienes. Bueno, pues hoy vamos a seguir con la serie de los vídeos que nos están ayudando a comprender muchas cosas de este peligroso oficio, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos a una persona que está cortando una rama muy gorda encima de las casas, ¿vale? ¿Veis aquí las casas? Aquí estoy viendo yo que existe un cable, ¿vale? Aquí hay un cable y aquí hay una grúa. Están sujetando esta rama tan enorme, ¿vale? Esta rama a veces es tan gorda como algunos fustes de árbol, ¿eh? Esto tiene que pesar muchísimo. Vemos que esta persona ha sido capaz de encontrar el punto de equilibrio de la rama, cosa que es casi imposible, es muy difícil, ¿vale? Entonces la rama se queda en vilo, totalmente horizontal sobre los tejados, impresionante eso, pero hay un problema. La grúa que está sujetando el árbol vuelca. ¿Y por qué ocurre eso? Un accidente en 1000. Pues infelizmente estas cosas ocurren muchas veces, ¿vale? Las grúas son maquinarias muy pesadas, muy fuertes, pero cuando el brazo de la grúa está totalmente extendido en una situación más horizontal, digamos, pasados los 45 grados, ¿no? El peso que se le instala en la punta, porque para eso son las grúas, para sujetar peso, hace una palanca terrible y es capaz, como vemos perfectamente, de ocasionar este tipo de accidentes. Tener en cuenta que ahí está el conductor, está el maquinista, puede haber gente a lo largo de todo lo que es el brazo de la grúa, estructuras, casas, coches. Estamos en plena calle, ¿vale? Aquí, ¿qué habría que hacer? Hay que tener la precaución de no instalar una grúa lejos, ¿vale? Si es una calle, probablemente tendrían sitio para acercar la grúa más, ¿vale? Y de tal manera que el brazo de la grúa quedará mucho más en vertical y poder coger ese peso mejor. Eso sería la situación. Si el peso que se coge se queda cuando cae en la vertical, la rama quedará aún así en mitad de los tejados, o bien la grúa lo puede, manteniendo esta verticalidad, desviar para otro lado, o con otra maquinaria con cuerdas ir tirando de esa troza. Claro, todo esto es mucho más sencillo si las cosas que se cuelgan son más pequeñas y menos pesadas, ¿vale? Y por ahí va la solución de casi todo. Vale, aquí esta persona está cortando este árbol y se le está abriendo por la mitad. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Aquí tenemos un corte efectuado totalmente y aquí, sin embargo, se está rajando el árbol. ¿Cuál es la dirección que está cogiendo el árbol? Pues esa de allí, ¿vale? Si tiene esa dirección es porque estas fibras lo han interpretado mal, bien por el peso, la inclinación del árbol, es decir, la caída natural que tiene el árbol es lo primero que tenemos que interpretar como motoserristas. Tendrían que haber hecho la cuña para el otro lado o bien quitar ese peso, lo que está condicionando esa caída vertical, y forzar la caída hacia otro lado, ¿vale? De una manera segura. El asunto de haber estado cortando estas fibras es que cuando el árbol intenta caer en esta dirección se encuentra con estas otras fibras que están en compresión, están sin cortar, y el árbol pivota y se lo salta. Y es simplemente eso. Entonces, esto es un error muy básico, ¿eh? Para un motoserrista también, ¿eh? Esto además puede pegar un golpe mortal. Aquí tenemos el típico dueño de una finca o de una casa, de un chalet, que quiere quitar ese árbol y tiene una escalera grande, a lo mejor se la compra incluso solo para hacer esto, ¿vale? Y se sube a cortar. Todos sabemos que si tú cortas una cosa que es más
más larga. Incluso las primeras ramas de los árboles muchas veces suelen ser las ramas más largas, porque son las que van a buscar la luz que están por fuera de la sombra de las ramas que están por encima, ¿vale? Eso se llama fototropismo positivo, va creciendo hacia la luz, ¿vale? Entonces esas ramas son largas, suelen ser a veces más largas de la altura a la que están. Si es más largo a la altura que la separa del suelo, lo lógico es que al cortar, a no ser que se corte bien y con algunas técnicas conocidas por profesionales, siempre estamos en lo mismo, esta copa va a caer al suelo y esta parte de la base de la rama va a retroceder. Y si tienes una escalera ahí puesta, puede pasarte que tengas el pie, que tú tengas el cuerpo ahí puesto, todo eso se tiene que prever, o hacer esa poda a varios cachos, ¿vale? Entonces aquí lo que pasa es efectivamente tira todo el árbol entero y el árbol rebota y le dobla la escalera, porque estas cosas hacen siempre lo mismo, ¿vale? Aquí estamos tirando un árbol enorme, ¿vale? Sale una rama proyectada hacia atrás y tiene la mala suerte que le cae encima a la persona. Bueno, esta mala suerte es bastante gorda, pero esto lo llamamos salpicar, ¿vale? Cuando un árbol es verde, las ramas, las fibras, tienen a la caída, tienen una cierta, se doblan, ¿vale? Tienen una cierta elasticidad y de ahí salen disparadas, ¿vale? Un árbol verde que se tira entero puede proyectar como auténticas balas los cachos de tronco gordos a más de 50 metros, ¿vale? Cuando el árbol está seco, las ramas que están secas, esas no se suelen disparar, se suelen como si fuera una especie de implosión, cuando estos edificios que les meten aquí dinamita y hacen y se caen todos. Bueno, pues un árbol seco pues hace más o menos eso, se deshace, pero un árbol verde puede pegar un rebote tan enorme como este, desde luego no se lo imagina. De todas maneras, para que veáis que nunca jamás tenemos que perder la atención, ¿vale? Porque aquí le da un buen golpe. Y para que salga así en el vídeo, tiene que ser una... Bueno, aquí esta persona, pues que se le han encasquillado aquí una motosierra, otra motosierra y otra motosierra. Tiene 3 motosierras enganchadas en las fibras que están en compresión. El árbol, además, si lo veis, está inclinado hacia esa dirección, ¿vale? Él ha querido hacer ahí una cuña, pero tiene tanto peso que las fibras están muy comprimidas y entonces se le ha en la primera motosierra, me imagino que se le ha enganchado, es la de aquí abajo, ¿vale? Y tiene mucho más peso todavía y entonces ha intentado quitarle peso al árbol o abriéndole otro tipo de cuña más arriba y aún así sigue teniendo mucho peso. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, esto no se puede saber muy bien qué te va a pasar, pero cuando metes la motosierra y ves que tiene tanta fuerza de compresión, realmente lo que hay que intentar hacer otra cosa. O bien atas una cuerda arriba, tiras del árbol un poco para abrir y que sacar la motosierra, o tiras mientras haces esa cuña y después sueltas para que la fuerza de la cadena natural ya te sea beneficiosa y favorable, ¿vale? En este caso, bueno, lo único que le queda pues, es usar un serrucho, el pobre hombre, y con paciencia. El árbol caerá y las motosierras también, con el perjuicio que tiene que se te caigan las motosierras y se pueden romper partes, ¿vale? Aquí está rajando por la mitad ya, de hecho, ¿vale? Y aquí esta madera pues raja. Y aquí esta persona lo que ha hecho ha sido tirar una rama muy gorda, ¿vale? Vamos a interpretar esto, chicos. A ver, vamos a ver. Aquí hay algunos errores, ¿vale? Esta persona lo que ha hecho ha sido tirar la mitad del árbol. Si tienes una grúa, seguramente esta parte, ¿vale? Esta parte del brazo todavía, que es telescópica, todavía pueda subir más. Hombre, chico, pues aprovecha para quitar peso desde arriba a abajo y vas tirando a cachos abajo, es lo más cómodo si puedes tirar las cosas libremente sin tener que atarlas, ¿vale? En este caso, lo que ha pasado aquí es que esta parte del árbol estaba atada, ¿vale? Estaría atada a algún sitio alto aquí del árbol, del poste, a ver si se ve mejor, ¿vale? Estaría atado por aquí y esta rama estaría atada aquí.
con una cuerda que estarían sujetando desde abajo. Error, no la están sujetando, esa cuerda la han atado. Y ese es el tremendo error. ¿Por qué? Porque cuando tiras una cosa tan pesada, que es muy pesada, y la atas, hace efecto que llamamos efecto badajo de campana, ¿vale? Cuando toca la bola pesada, ese peso que tienen las campanas, tocan las paredes, ¿vale? La tocan con mucha fuerza. Y eso es lo que pasa aquí cuando se ata esa troza. Lo que hay que hacer con esas trozas es disipar, frenarla poco a poco antes del obstáculo que haya o del suelo, y que cuando retrocede hacia el tronco, golpee el tronco en la parte de abajo, de tal manera que el tronco arriba no se mueve tanto. En este caso creían que estaban a salvo porque la persona está en esta cesta, pero es que pegan tal meneo al árbol que el propio fuste le da un golpe a la cesta, ¿vale? Esto es tremendo, ¿vale? Estas cosas hay que hacerlas siempre así, hay que saber cómo se disipa, ¿vale? Nunca atar ninguna rama, ni ninguna troza, ni ningún árbol, ni nada de manera fija si se va a hacer este tipo de guiados, ¿vale? Porque aquí le da un golpetazo enorme. Esto puede matar a una persona, o dejarla mal, Es muy complicado. Y aquí tenemos, vale, aquí tenemos varios errores, chicos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Demasiado peso y esto se cae. Muy posiblemente el análisis del asunto para estas personas que están aquí trabajando llegue hasta ahí solo. Demasiado peso y eso se ha caído. Os voy a decir lo que yo opino y lo que yo haría, ¿vale? Y lo que yo hago en este tipo de situaciones para que no se me vayan rompiendo siempre las cuerdas, ¿no? Aquí lo que han puesto es una polea, ¿vale? El uso de poleas hay que tener en cuenta que siempre hacen, digamos, efecto bidireccional. En este caso, tanto rueda esto para allá con más rapidez, como la cuerda sube por aquí igual de rapidez, ¿vale? Hace la misma fuerza para un lado que para el otro. Es decir, si esta troza de aquí pesa mucho, aquí va a haber que sujetar todavía más. La cincha que está sujetando esto, lo voy a poner de aquí de otro color, esta cincha que está sujetando aquí esta polea, está dada solamente una vuelta. Es decir, cuando la troza cae, la cincha, todo el peso, disipará lo mínimo que tenga de elasticidad de esa cuerda y después lo sujeta todo la polea, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues se le da varias vueltas. Aquí se necesita una cuerda más larga que dé varias vueltas, 2, 3, 4 vueltas a veces damos, de tal manera que esas vueltas se vayan acomodando cuando la tensión ocurre, y eso forma una especie de muelle, de disipador de energía, para que la fuerza no vaya a todo este mosquetón, polea o lo que queramos. Lo que hay que hacer con este tipo de cuerdas, hay que frenarlas. Hay que frenar la cuerda para frenar la troza, no hay que acelerarla. Si ponemos una polea, lo que estamos haciendo es acelerar, y cuanto más acelerado esté este peso, más tirón va a dar aquí, y si encima no tenemos aquí varias vueltas dadas, pues se va a romper, ¿vale? Porque el peso es muy grande, ¿vale? Muchas veces, incluso en la misma troza, se dan aquí más vueltas también para que el mosquetón, si es que lo tuviera, o el aparato que esté aquí sujetando, la propia cuerda, ¿vale?, aguante mucho más, porque tiene este poder de disipación por las vueltas que damos aquí a la troza. Todo esto es más fácil cuando cortamos esta troza en 2 cachos en vez de en uno, ¿vale? La pretensión de acabar antes cortando cosas más grandes es una cosa que ocurre realmente a las personas que tienen una experiencia reducida, ¿vale? Esto es un error. Cuando tú sabes hacer todo esto, sabes que lo más rápido, lo más eficaz y lo más eficiente en el trabajo es cortar siempre trozas y ramas y pesos y volúmenes manejables por una persona que esté abajo, ¿vale? Eso es lo que te hace tener una efectividad al cabo del día mucho mayor, y sobre todo volver a casa bien y no tener este tipo de problemas, ¿vale? Aquí hay una persona, la tenemos aquí subida en el árbol, está cortando en este lado, yo lo veo bien aquí, porque todo esto ahí ya es muy fino, pesa mucho. En este caso, si la caída natural que vemos desde ahí, porque se ve mucho mejor arriba que abajo, la caída natural que tiene esa troza está a salvo, pues entonces lo hacemos. Eso está muy bien, no pega, a no ser que se quede enganchada alguna fibra o la propia motosierra por no acelerar, como digo, mucho al final,
esa troza va a caer libre y va a caer bien. Si este podador se ha elegido que caiga libre, me imagino que será porque el suelo está válido. Y sin embargo, pues ese es el problema, que no lo está. Lo ha tirado para donde creía, pero le ha caído encima del coche. Chiquillo, eso se ve. Además, aquí está el dueño, que probablemente esté dudando de si pagar o no a esa persona. Aquí hay un error, vamos, error y sobre todo una consecuencia tremenda. Este árbol está quebrando por la mitad. Aquí está la persona, ¿vale? Que está aquí enganchada. Y este árbol está quebrando por la mitad hacia arriba. Eso se causa porque todo este peso que está aquí, ¿vale? Tiene que superar la parte del tronco de la madera que no está cortada, que es esta. Es decir, esta persona no ha hecho aquí una cuña suficiente. Cuando estamos en un árbol, en este tipo de situaciones, la cuña que tenemos que hacer tiene que ir hasta la mitad del tronco, hasta el corazón. No es como en el suelo, cuando se da un tercio, más o menos, todo dependiendo del grosor del árbol y de la situación, desde luego, pero normalmente, así una regla muy básica, sería un tercio de la cuña y después a dar el corte de apeo por atrás, dejar que el árbol vaya quebrando y dejar esa charnela, esa grapa, esas astillas que se astillan cuando el árbol cae. Eso no lo podemos hacer en el árbol, porque ya decimos, se puede enganchar, nos puede venir hacia nosotros. La motosierra tiene que estar acelerada a tope y pasar al otro lado del tronco antes de apagarla, ¿vale? Antes de dejar de acelerar y que veamos que el tronco ya está volando, ¿vale? En este caso esta cuña no está hecha, ¿vale? No es suficiente, al menos, porque no se puede ver más, ¿vale? Y entonces esta persona corre aquí un peligro inminente, vamos. Y además es que la rama le pasa a una cuarta de la cara, ¿eh? Aquí, pues bueno, la persona lo que hace es tirar directamente el cacho de árbol encima de la grúa, ¿vale? Y esto le pega un meneo, lógicamente, a la cesta también y puede hasta caerse si no está bien enganchado, ¿eh? Vamos a verlo. Está cortando aquí toda esta parte del árbol, ¿vale? Esta parte del árbol la está cortando entera y tiene una grúa aquí en este lado, hacia el lado donde va a caer. Hombre, si tienes una plataforma, tienes que buscar el sitio adecuado y si lo puedes hacer más arriba, ir quitando trozas, quitas este cacho de rama, quitas el otro. Ya os digo, la experiencia mediana es la que te crees que utilizando bien la motosierra, teniendo tu confianza en el material, en el uso de las herramientas, te hace pensar que las cosas, cuando las cortes más grandes, más rápido vas a ir. Pues aquí no solamente le da el peligro del golpetazo que tiene esta persona aquí, sino que además aquí esto puede romper hasta manguitos hidráulicos, puede caer la propia plataforma al suelo de repente. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto tira el árbol entero ahí. Madre mía. Peligrosísimo, chicos. Quiero que veáis realmente lo que son este tipo de errores, ¿vale? Aquí están tirando un árbol, el dueño del árbol se le oye que se le está cayendo encima de la casa y efectivamente se le cae el árbol encima de la casa, ¿vale? Esto pasa porque no han quitado las ramas anteriores que tiran del árbol hacia ese lado y no han forzado el árbol con nada, ¿vale? Esto es difícil de hacer por una persona que no sepa, pero de un podador o gente especializada sí sabe. Incluso, no sé si había ahí una grúa que se haya tenido que caer también. Como decíamos, el problema de las grúas, ¿vale? Aquí hay una rama que está guiada aquí con una cuerda, ¿vale? Para mi gusto está un poquito baja, yo la pondría un poquito más arriba, no se sabe si es posible o no. En el caso de que no sea posible, lo que hay que hacer es entonces cortar cosas más pequeñitas y colgarlas de la propia rama. Y con otra cuerda, cuando la troza libra el tejado, direccionarla hacia afuera, ¿vale? Eso es lo que se hace. Bueno, aquí la persona que está haciendo esto se le ve aquí abajo, no está haciendo mucha fuerza, con lo cual da la sensación de que sabe frenar la cuerda muy bien, ¿vale? Esto está bien pensado, excepto que la troza es demasiado grande. Esto puede tener consecuencias malas en el momento en que salga mal, ¿vale? Una sola persona ha conseguido utilizar
la fuerza adecuada. Aquí el problema mismo de la troza que está atada y que le hace efecto badajo y le pega el golpetazo. Tal golpetazo que además acaba rompiendo ahí el mosquetón, lo que tenga y casi da hacia abajo. Aquí pues el típico ejemplo del árbol que tiene una caída natural hacia el lado, que no es, tiene todas las ramas, no se le ha quitado nada. Y aquí lo mismo, el árbol aquí tiene una rama, ¿vale? Da la sensación de que aquí están tirando con un cable o algo, de aquí con la pick-up, esta de aquí, ¿vale? Pero si el árbol va a caer para allá, tendrías que tirar a una velocidad tremenda y muy fuerte para desviar el árbol de su caída natural por la fuerza de la gravedad, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Aquí caes encima del tejado y esto es un árbol enorme y vamos, destroza absolutamente la casa, ¿vale? También muchas veces el momento de tirar y la fuerza de tirar con un vehículo es muy importante. Para eso lo mejor es atar la cuerda siempre por delante del vehículo y tirar marcha atrás porque el conductor lo está viendo. Si no, suelen pasar cosas. Y aquí, bueno, lo que tenemos es una familia porque está aquí cortando una rama como puede y el tronco se le da media vuelta y le cae en la cara, ¿vale? Está cortado muy arriba. Hay que tener siempre en cuenta que cuando estamos haciendo algún tipo de guiado de ramas, ¿vale? El penduleo de las ramas hay que tenerlo en cuenta donde has atado arriba, ¿vale? Donde atas, para que la rama que vayas a cortar, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando los podadores estamos trabajando, tanto la persona que está arriba como la persona que está abajo, que es un compañero absolutamente esencial en este tipo de podas para que el trabajo sea efectivo y sobre todo también por la seguridad de la persona que está arriba. El de abajo es el que tiene muchas veces que interpretar cuando todo está preparado para los cortes, qué es lo que va a hacer la cuerda cuando se mueva la rama y qué es lo que va a hacer la rama, para saber si el podador está en peligro o no. En ese caso, pues se le avisaría, intentaríamos cambiar la posición, ¿vale? Estas cosas, además, en este caso, creo que estaba la persona en una barandilla, se puede caer, bueno, hay un desastre familiar ahí por la tontería de cortar una rama y despreciar, digamos, este trabajo de interpretación que lo hacen los profesionales, ¿vale? Bueno, este vídeo lo dejamos aquí. Os agradezco mucho haberme acompañado a interpretar y a comentar este tipo de vídeos. Dejadme en la descripción vídeos que queréis que yo pueda interpretar o que pueda comentar o reaccionar a ellos. Me ponéis un enlace o el minuto en el que sale una escena que a vosotros os interese y yo estaré encantado de hacerlo, ¿vale? Gracias y os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego.